Segundo Cristo, video, tema ese de no mediodía. tiene a Dios. Lo contrario dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, Conociendo la ese sí voluntad tiene de al Dios. Padre y al Hijo. Qué importante es esto, hermano. Muy importante. Hay muchas personas que dicen, no, si yo sí estoy con Dios, pero la palabra de Dios dice que Dios no está contigo. O al revés, ¿no? Dice, no, es que Dios está conmigo, sí, pero tú no estás con Dios. Entonces, ¿cómo puedes, no tiene sentido, ¿sí, hermano? Es que mucha gente con el hecho de que Dios lo despierta en su cama, se levantan, empiezan a caminar, empiezan a hacer lo que tienen que hacer y ya con eso piensan que pues Dios está con ellos. Así es. Y claramente es palabra de Dios lo que estamos viendo, hermanos. Aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Por más que insistas y digas, no, yo sí tengo a Dios, estoy con Dios. No, tú no tienes a Dios. Pero si perseveras en la doctrina de Cristo, entonces tienes al Padre y al Hijo contigo. Así que entonces, amados hermanos, que cuando actúes en lo que actúes, en lo que hagas en tu vida, comprueba si eso que haces está dentro de la voluntad de Dios o no. ¿Sí? Porque todo lo que hacemos lo hacemos bajo nuestra voluntad. ¿Por qué bajo nuestra voluntad? Porque es mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero esto y lo voy a hacer. Pero nunca te pones a pensar si lo que tú haces en tu vida está de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Y bueno, pues Dios no, ¿cómo te diré? No te presiona, Dios no te obliga a que creas en Él, simplemente el Señor te dice claramente, ya les he presentado la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, ahora ustedes elijan. Así que entonces, cuando actúas en lo que hagas en tu vida, piensa si eso que haces en tu vida está bajo la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:10, Efesios capítulo 5, verso 10. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Son bienvenidos si gustan sentarse, ¿eh? Estamos alabando a Dios. Escuchando su Dice palabra. Efesios capítulo 5, verso 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea que tenemos que comprobar si lo que yo hago o digo en mi vida está de acuerdo con Dios. Porque bueno, como Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Pues mucha gente ni se fija qué es lo que piensa Dios de mí. Solo hacen su voluntad, no la de Dios. Así que siempre que ores, hazlo conforme a la voluntad de Dios, porque de ese modo Él nos escucha. Cuando lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te escucha. En 1 de Juan capítulo 5, verso 14 nos dice claramente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Más claro ni el agua, hermanos. No dice, lo que le pidamos al Señor bajo mi voluntad nos escucha. No. Dice, todo lo que le pidamos, dice la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. O sea, ya no sé, esa es una clave importante para que tengas comunión con Dios. Pídele a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, los puntos que estamos viendo ahorita, esa es parte de su voluntad. Agradable y perfecta, ¿Sí? dice Pablo. Así es. También Dios quiere que nos esforcemos en todo eso que Él nos ha dado por gracia. ¿Qué es lo que nos ha dado por gracia Dios? La salvación. Vamos a verlo bíblicamente en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice, tú pues, hijo mío o hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios dio al mundo, hermanos. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces tenemos que agradecerle a Dios, ¿sí? ¿Qué texto dio? ¿Primera o segunda?
Segunda de Tesalonicenses 2:1. Gracias. Pues segunda. Bueno, entonces Dos. dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos dio, o le dio al mundo, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es promesa de Dios, mis hermanos. La vida eterna es promesa de Dios. La vida eterna la tenemos prometida por el único y sabio Dios. Así que en todo momento de tu vida cristiana, te tienes que proteger de los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Con el escudo de la fe. Bueno, esto da una armadura, ¿verdad? Que vamos a ver en el tema de más tarde. En el tema de más tarde vamos a hablar de una sola parte de la armadura. ¿Cuál creen que va a ser esa? Sí, Efesios 10. Pero La fe. ahí viene toda la armadura de Dios, pero el primer punto que vamos a ver en la tarde, más tarde, será... La fe. ¿Cuál dice la hermana? ¿La qué? La coraza, exactamente, pero la coraza no importa tanto. La segunda palabra es lo importante. ¿Cuál es la segunda palabra? De justicia. Exacto, la coraza de la justicia. Hablaba el apóstol Pablo, escribió esa carta a los Efesios, porque lo único que veía Pablo estaba encerrado y lo único que veía eran las armaduras de los romanos. Por eso escribió eso y vamos a ver. Entonces ahorita dice en Efesios 6:10 al 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el poder del Señor. Y el poder del Señor, amados hermanos, es el que nos levanta todos los días de nuestra cama. Ahí nos fortalece nuevamente. ¿Se acuerdan qué pasó con Adán? Cuando Dios hizo el muñeco de barro, ¿verdad? Simplemente estaba ahí el muñeco tirado en el piso. ¿Qué hizo Dios? Les dio soplo de vida. Le dio el hálito de vida, le sopla en la nariz, y dice la Escritura, y fue Adán un alma viviente. Asimismo nosotros, hermanos, cuando dormimos, estamos inconscientes. Sí, estamos inconscientes. Cuando volvemos a despertar, es porque el Señor, con todo su poder, nos levanta de nuestra cama. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Así que entonces, esto y mucho más es parte de la voluntad de Dios. Y para la iglesia, para sus hijos y para aquellas personas que, en este caso, como tenemos a Toñito y a Ramiro. Tenemos aquí a Toñito y a Ramiro. Y Dios está hablándoles también a ellos ahorita en este momento. Amén. Para que ellos reflexionen en sus vidas y puedan de alguna forma, ¿verdad?, acercarse a Dios. Créanme una cosa, Toñito y Ramiro. Ustedes se han perdido muchas bendiciones, bastantes bendiciones. Y ojo, no nos enfocamos solo en lo económico, lo material. Me estoy refiriendo, eso viene incluido, pero me refiero a muchas otras bendiciones, como son el hecho de bendecir a tu familia, a sus familias de ustedes, de bendecir la obra de sus manos, que es su trabajo, de bendecir todo lo que ustedes lleven a cabo en sus vidas. Son bendiciones de Dios para aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Así que entonces surge la pregunta que deberíamos hacerle a Dios cuando nos congregamos y entonces preguntamos, ¿Quién? ¿dónde estoy yo dentro de la voluntad de mi Padre? Es lo que le deberíamos de preguntar a Dios. Padre mío, ¿en qué lugar estoy yo en tu voluntad? ¿Lo tienes considerado en tu voluntad? O también otra pregunta, ¿cómo encajo yo en lo particular en tus planes, Dios mío? ¿Estoy en tus planes? Y la respuesta, me atrevo a decirla, puesto que la he leído en la Biblia, dice Dios que nosotros somos elegidos de Él. Él nos eligió y nos sacó del mundo, porque Él nos ama a todos nosotros, nos ama abiertamente. Él no quiere lo malo para nosotros, quiere lo bueno. Y eso es precisamente la respuesta a estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo ¿en dónde estoy dentro de tu voluntad, Padre mío?
¿Cómo encajo yo en esa voluntad? Estamos a punto de terminar este tema, hermanos. Así que entonces la voluntad de Dios tiene características y una de ellas es que Él tenga el poder y el control absoluto sobre nuestras vidas. Él tiene el poder absoluto y control absoluto sobre nuestras vidas. Otra de las características de su voluntad es la vida moral que Él quiere que sus hijos vivan, esta vida moral. Porque nuevamente, como les decía al principio, los valores morales están por los suelos. Ya no hay respeto, ya no hay temor a Dios, y desde luego un temor reverente, ¿verdad? Ya no hay temor de Dios. Hay gentes que diario se levantan pensando en hacer maldades, en hacer mal. Para eso decretó el decálogo. ¿Saben qué es el decálogo, verdad? La perfecta ley de la libertad. Exactamente. Para que sus criaturas se rigieran moralmente por esos 10 mandamientos. Y bueno, ahora preguntaríamos, ¿cómo estar seguro de que estoy haciendo la voluntad de Dios o de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo puedo estar seguro? Ya les di algunas características, ¿no? Y desde luego, como dijimos al principio, ¿no? ¿Qué estaba haciendo María y los hermanos en la sangre de Jesús, o sea, los otros hijos de José y María, o María y José? ¿Qué estaban haciendo fuera el día sábado, cuando era de guardar el día de reposo? No salió Jesús a ver a su madre, ni a sus hermanos. Les dio una buena lección, porque cuando muere Jesús en la cruz, cuando reclaman, ¿quién es el que reclamó el cuerpo de Jesús y lo bajó de la cruz? José de José de Arimatea. Arimatea lo baja de la cruz, lo lleva al sepulcro, lo dejan ahí, fíjense bien, la propia madre de Jesús dejó ahí a Jesús, y todas, María Magdalena y todas las mujeres y los apóstoles dejaron a Jesús, ¿para qué? Para ir a guardar el día de reposo sábado. Ahora, ¿es importante el día sábado como reposo? Claro. Amén. No más que muchos dicen, no, es que eso es de los judíos. Oye, Jesús lo guardaba, los apóstoles lo guardaban, la iglesia lo guardaba. Eva y Adán guardaban el sábado. No existía el nombre sábado en ese entonces, pero ofrendaban en el séptimo día. El séptimo día. Bueno, para eso necesito hacer más, necesitamos ver más de las Sagradas Escrituras. Y vuelvo a hacerme la pregunta, y hágansela ustedes también: lo que yo hago o digo en mi vida cristiana, ¿está bajo la voluntad de Dios? Y si no es así, entonces tienes que pensar en cuáles serán las consecuencias de lo que estás haciendo. ¿Se conocen quién es León XIV? ¿Saben quién es León XIV? El nuevo Papa. Es el nuevo Papa. Dice que ya no existe el infierno, ya lo sabíamos desde hace mucho. Pero bueno, entonces tienen que pensar en cuáles son esas consecuencias. Entendemos que todo lo que hagamos en nuestras vidas traerá consecuencias para nosotros mismos y también para nuestras familias, o sea, los que nos rodean, ya que todo lo que yo haga, todo lo que hagamos en nuestras vidas, ¿verdad?, afectará de alguna manera positiva o negativa a mis seres queridos y a mí mismo. ¿No le hace daño a Todo su lo que guitarra, le hacemos. da el sol? Así que entonces, ¿No le hace daño a su guitarra, le da el sol? todo se refleja en cómo pienso, cómo hablo, cómo visto, cómo me comporto, qué lugares frecuento, Ah, le da poquito las cuerdas. cómo llevo mi vida Da poquito las cristiana, cuerdas. etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso cuenta mucho. Y bueno, quizás algunos digan, no, pues nadie me ve. Y arriba hay alguien que te ve, te oye todo el tiempo. Y luego ya cuando tú eres bautizado, eres convertido al Evangelio, dice que eres sellado por el Espíritu Santo. Y cuando eres sellado por el Espíritu Santo, entonces no debes de temer nada. El Espíritu de Dios está contigo. No a todos, por eso dice el apóstol Pablo. Dice, chequen los espíritus porque no todos tienen el Espíritu de Dios. Bueno, entonces, nos debemos de preguntar, consulta a Dios en mis últimas decisiones, consulté a Dios en mis últimas decisiones, le pedí a Dios su guía cuando me levanté de mi cama, porque debemos de hacer eso, hermanos. Cuando nos levantamos de nuestra cama, es decirle a Dios, Señor, gracias. De hecho, yo lo hago antes de bajarme de mi cama. Me hinco en mi cama y le doy gracias a Dios y le digo, Señor,
gracias, gracias por esta vida que me das en este día, no merecida, porque no merecemos nada, pero gracias, Señor, porque tu infinita misericordia es grande, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así que entonces, o le damos gracias o solo actuamos diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a ir allá, voy a ir acá, voy a entrar, voy a salir, voy a subir, voy a bajar, voy a negociar, porque a veces la mayoría de personas se levantan solo pensando eso. Ahorita voy a hacer esto, voy a ir a aquello, voy a ir allá, voy a ir a... ¿Y qué tal si no amanecemos? Pasado mañana voy a hacer esto, y si no amaneces, porque diario, muchas personas dejan de vivir. Muchas personas no abrieron los ojos el día de hoy. Pero nosotros que los abrimos con la gracia de Dios, debemos de agradecer a Dios. Así que cuando tomo una decisión en mi vida, debo de preguntarme si es el tiempo adecuado para llevarla a cabo. Por ejemplo, si es el tiempo adecuado para hablar algo, si es el tiempo adecuado para hacer un negocio, si es el tiempo adecuado para reclamar algo, ¿verdad? Cuando consultamos a Dios en todo, Él no nos deja solos. Nos da el sentir, como el pensar, como el hablar, por medio de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, también la voluntad de Dios es que cuando oremos a Dios sea estemos conscientemente teniendo así comunión con Dios. De otra forma, mis amados hermanos, Dios no se va a agradar de lo que hagamos. Entonces, mis amados hermanos, roguemos a Dios que siempre se haga su voluntad en nuestras vidas. Nunca, hermanos, hermanas, nunca te pongas primero que Dios. Nunca digas, voy a hacer esto, voy a hacer... No. Pon todo en manos de Dios y Dios guiará tu camino. Pon todo en manos de Dios y Dios abrirá las puertas para que tú tengas éxito en la vida. No me refiero a éxito económico, porque la mayoría de gente piensa en eso. Eso viene incluido. Para que tengas éxito, quiere decir para que hayas gracia delante de los ojos de Dios. Así que, amados hermanos, pues espero que esta pequeña reflexión bíblica nos dé a saber, ¿verdad?, cuál es parte de la voluntad de Dios para que podamos hallar gracia delante de Él. Pasa a ustedes, hermanos. Vamos a ponernos de pie y recibir a nuestro hermano director. Dios los bendiga.